El capitán Jake Morrison observaba por la ventana de la estación orbital Nueva Ginebra. La Tierra colgaba bajo él como una canica azul. Tranquila y hermosa, pero hoy lo cambiaría todo. Los extraterrestres venían a hablar. Se ajustó el uniforme una vez más. Los botones dorados le pesaban en el pecho. La diplomática Lisa Carter revisaba sus notas por centésima vez. Sus manos temblaban ligeramente al pasar cada página. «Llegarán en 10 minutos», dijo el almirante Paul Bennett. La voz del anciano era firme, pero Jake podía ver preocupación en sus ojos. Bennett había luchado en 3 guerras. Sabía cuando algo andaba mal. Los 3 se esperaron en la sala de conferencias principal. La mesa estaba pulida hasta brillar. La bandera de la Tierra colgaba en una pared, brillante y orgullosa. Todo tenía que ser perfecto para la primera reunión de la humanidad con el Consejo Galáctico. Un destello de luz apareció por la ventana. La nave alienígena se desprendió. Más rápido que la luz. Viaja como por arte de magia. Jake. Nunca había visto nada tan hermoso y aterrador a la vez. La nave era enorme, tal vez 10 veces más grande que la Tierra. El acorazado más grande. Su agujero era liso y plateado, cubierto de patrones que parecían moverse y cambiar. «Dios mío», susurró Lisa. «Es increíble». La nave alienígena se acopló a Nueva Ginebra sin hacer ruido. Jake observó cómo el tubo de acoplamiento se extendía y conectaba. Su corazón latía rápido. En pocos minutos se encontraría con seres de otro mundo. Las puertas de la esclusa de aire se abrieron con un suave siseo. 3 figuras entraron y Jake intentó no mirarlo fijamente. El líder era alto y delgado, de piel azul pálido y grandes ojos oscuros. Vestía túnicas que parecían estar hechas de luz estelar líquida. Los otros 2 alienígenas parecían diferentes. Uno cubierto de lo que parecían escamas, el otro con pelaje y cara felina. «Saludos», dijo el alienígena alto. Su voz era suave y musical. «Soy el embajador Beltar del Imperio Centauri. Representamos al Consejo Galáctico». Lisa dio un paso al frente. «Bienvenido a Nueva Ginebra. Soy Lisa Carter, representante diplomática de la Tierra». Feltar sonrió mostrando unos dientes demasiado blancos y afilados. «Nos sentimos honrados de conocer a los humanos. Por fin, su especie ha demostrado ser una gran promesa». Se sentaron alrededor de la mesa de conferencias. Jake notó que los alienígenas se movían con perfecta gracia, como bailarines. Todo en ellos parecía planeado y ensayado. «Venimos con una oferta», comenzó Beltar. «Durante miles de años, el Consejo Galáctico ha traído la paz a la galaxia. Más de 200 especies viven ahora en armonía bajo nuestra guía». Agitó la mano y un holograma apareció sobre la mesa. Mostraba planetas y sistemas estelares, todos conectados por líneas brillantes. No más guerras, no más sufrimiento. Todas las especies trabajando juntas por el bien común. Jake miró la exhibición. Era impresionante, pero algo se sentía extraño. Todos esos mundos parecían iguales, de alguna manera limpios y organizados, pero vacíos de carácter. «¿Qué querrías de nosotros?», preguntó el almirante Bennett. «Muy poco», dijo Beltar. «Simplemente únete a nuestra alianza. Acepta nuestra guía. Permítenos ayudarte a alcanzar tu máximo potencial». Lisa se inclinó hacia adelante, y a cambio, dijo, «tecnología más allá de tus sueños. El alienígena a escala, viajar más rápido que la luz sin esos rudimentarios motores de salto que usas. Avances médicos que permitirán a tu gente vivir 300 años. Fuentes de energía que alimentarán tus mundos para siempre». Jake sintió que se le aceleraba el pulso. Lo que ofrecían podría cambiarlo todo para la humanidad. No más crisis energética, no más muertes por vejez. Las estrellas estarían abiertas para ellos. Habría algunos pequeños requisitos. Beltar continuó, para la seguridad de todos los miembros del Consejo. Las naves militares superiores a la clase Corvette tendrían que ser desmanteladas. Una expansión más allá de tu sistema solar requeriría la aprobación del Consejo. El rostro del almirante Bennett se endureció. «¿Quieres que entreguemos nuestra flota, no que nos rindamos?». El alienígena felino dijo suavemente, «Simplemente, reorganizar. Las grandes naves de guerra son herramientas de agresión. El Consejo ha eliminado la necesidad de tales cosas. Obvio». Jake sintió frío de repente. La hermosa nave alienígena de afuera no parecía una nave pacífica, parecía un arma.
Necesitaremos tiempo. Considerar, dijo Lisa. Por supuesto, Beltar se puso de pie con gracia. Entendemos que esta es una decisión trascendental. Tómense todo el tiempo que necesiten. Permaneceremos en su sistema mientras deliberan. Después de que los extraterrestres se fueron, los tres humanos permanecieron en silencio. Finalmente, el almirante Bennett habló. No me gusta. La tecnología que ofrecen podría salvar millones de vidas, argumentó Lisa. Piénsenlo. No más cáncer, no más envejecimiento. Energía limpia para siempre a costa de nuestra independencia, respondió Bennett. Quieren que renunciemos a nuestra flota, lo que nos hace indefensos. Jake volvió a mirar la Tierra. Allí abajo, miles de millones de personas seguían con sus vidas cotidianas. No tenían idea de que su futuro se estaba decidiendo en una habitación sobre sus cabezas. Durante las próximas semanas, el debate se extendió por toda la Tierra. La presidenta Nicole Hayes convocó sesiones de emergencia del Consejo Mundial. El secretario de Defensa, Marcus Webb, discutió con activistas por la paz en todos los canales de noticias. Los extraterrestres esperaron pacientemente. Publicando nueva información sobre las maravillas de la membresía del Consejo, el general Ryan Clark lideró la oposición. Esto huele a trampa. Decía en cada reunión, ¿desde cuándo los extraterrestres avanzados ofrecen algo a cambio de nada? La promesa era demasiado tentadora. Vídeos de mundos del Consejo mostraban ciudades paradisíacas flotando en bosques nubosos donde los árboles cantaban con música. Personas que parecían jóvenes y saludables a pesar de tener siglos de antigüedad. La analista de inteligencia Karen Davis intentó hacer preguntas sobre las otras especies del Consejo. ¿Cómo se habían unido? ¿Qué pasó con sus antiguos gobiernos? ¿Sus antiguas culturas? Pero sus informes quedaron enterrados bajo montañas de datos técnicos sobre reactores de fusión y escáneres médicos. La votación fue reñida, pero la humanidad tomó su decisión: se unirían al Consejo Galáctico. Jake observó desde el puente del acorazado US Defiance cómo comenzaba el desmantelamiento. El buque de guerra más grande de la Tierra. El orgullo de la flota estaba siendo destrozado por antorchas láser. Las armas que habían protegido a la humanidad durante 50 años se convirtieron en chatarra. Fin de una era, dijo su primer oficial. Jake asintió, pero dijo que nada. No podía quitarse la sensación. Que estaban cometiendo un terrible error. Los alienígenas sonreían demasiado. Respondían preguntas sin responderlas realmente. Y sus ojos, siempre observaban, siempre calculando, pero ya era demasiado tarde. Las armas habían desaparecido. Los tratados se firmaron. La humanidad había depositado su confianza en el Consejo Galáctico. Jake solo esperaba que no se arrepintieran. Habían pasado 3 años desde que la humanidad se unió al Consejo Galáctico. El teniente comandante Alex Turner estaba de pie en el puente de la nave patrulla del Consejo, Harmony's Edge, observando el espacio a través del visor principal. La nave era elegante y poderosa, nada que ver con las voluminosas naves humanas en las que solía servir. Alex extrañaba esas viejas naves. Eran toscas y ruidosas, pero eran humanas. Esta nave del Consejo se sentía fría y vacía incluso con su tecnología avanzada. Los miembros de la tripulación alienígena apenas le hablaban y cuando lo hacían, sus palabras parecían ensayadas. Turner llamó al capitán Zixai. El comandante Zentari de la nave. Aliado, preséntate en mi sala de espera. Alex caminó por los pasillos. Sus botas emitían suaves sonidos. En el suelo liso, todo en las naves del Consejo estaba diseñado para ser silencioso y eficiente. Me preguntaba si también estaban diseñados para ocultar secretos. La sala de preparación era pequeña y oscura. El capitán Zixai estaba sentado tras un escritorio curvo, sus dedos azul pálido danzaban sobre una pantalla holográfica. Levantó la vista cuando Alex entró. Sus grandes ojos oscuros, ilegibles, dijeron: hemos recibido informes de actividad pirata en el sistema Kepler 442. Zixai dijo: la nave de exploración humana Pioneer ha desaparecido. Debemos investigar. Alex sintió un vuelco en el estómago. La Pioneer era una pequeña nave de investigación con una tripulación de 30 humanos, buenos científicos y exploradores que se habían ofrecido como voluntarios para cartografiar nuevos mundos para el Consejo. ¿Cuándo desaparecieron? Alex preguntó. Hace 3 días, estaban estudiando el cuarto planeta cuando se perdió el contacto. La voz aguda de Zig era monótona, sin mostrar ninguna emoción. Los piratas son comunes en esa región.
Destruyen naves y se llevan todo lo que encuentran. El viaje a Kepler 442 duró 2 días. Alex dedicó ese tiempo a revisar la misión de los pioneros. Según informes, la tripulación estaba entusiasmada con sus descubrimientos. El cuarto planeta tenía ruinas de una antigua civilización, posiblemente de millones de años. Rachel Coleman, los xenobiólogos del equipo, habían estado especialmente interesados en unas extrañas marcas que encontraron al llegar al sistema. No quedaba nada de la Pioneer, ni siquiera escombros. Alex realizó todos los escaneos que se le ocurrieron, pero la nave había desaparecido por completo, como sospechaba, dijo Zixai. Los piratas lo destruyeron todo para ocultar su crimen, pero Alex no estaba satisfecho. Los piratas solían dejar restos. Se llevaron piezas valiosas y dejaron el resto a la deriva en el espacio. Esto estaba demasiado limpio, demasiado completo. Esa noche, Alex no pudo dormir. No dejaba de pensar en la tripulación de la Pioneer. Tenían familias en la Tierra, gente que nunca sabría qué les había sucedido realmente. Decidió investigar. El sistema informático de su propia nave del Consejo era más avanzado que cualquier cosa construida por humanos. Alex tenía acceso a la mayoría de las bases de datos para sus funciones como oficial de enlace humano. Empezó a revisar los registros de otras naves desaparecidas. Lo que encontró le heló la sangre. En los últimos 3 años, 17 naves humanas habían desaparecido de forma similar. Todas fueron reportadas como ataques piratas. Todas habían sido completamente destruidas sin supervivientes. El patrón era demasiado perfecto. Demasiado conveniente. Alex investigó más a fondo. Accedió a archivos de registros más antiguos de antes de que la humanidad se uniera al Consejo. El mismo patrón apareció con otras especies acuáticas. Deline había perdido docenas de barcos. 2 piratas en sus primeros años como miembros, el insectoide Theorosier, había sufrido pérdidas similares, pero el descubrimiento más inquietante se produjo cuando Alex encontró archivos restringidos sobre algo llamado el Protocolo de Integración. Sus códigos de acceso no deberían haberle permitido ver estos documentos, pero una falla en el sistema lo permitió. A través del Protocolo de Integración, se detallaba un plan para gestionar a los nuevos miembros del Consejo. Alex leyó con creciente horror a medida que se aclaraba la verdadera naturaleza de la Alianza Pacífica del Consejo. La fase 1 era el reclutamiento. Se acercaban nuevas especies con ofertas de tecnología y protección. Sus fuerzas militares fueron eliminadas con el pretexto de crear paz. La fase 2 era la reubicación. La población de la especie sería trasladada gradualmente a mundos mejores donde podrían contribuir más eficazmente al Consejo. En realidad, eran enviados a campos de trabajo y colonias mineras por toda la galaxia. La fase 3 era la cosecha del mundo natal de la especie. Se despojaría de sus recursos y se terraformaría para el uso de los miembros principales del Consejo. Cualquier población restante sería eliminada o absorbida por la fuerza laboral. Las manos de Alex temblaban mientras leía. Los archivos. La humanidad se encontraba actualmente en la fase 1, avanzando hacia la fase 2. Las naves desaparecidas no fueron destruidas por piratas. Sus tripulaciones fueron capturadas y enviadas a campos de trabajo. La tripulación de los pioneros probablemente seguía viva. Extraía metales raros en algún mundo lejano. Encontró más archivos, registros de otras especies que se habían integrado a lo largo de los siglos. El mundo natal de los Deline era ahora una planta de procesamiento de agua. El sistema doméstico de Ricari había sido completamente destruido. Sus planetas se habían reducido a rocas sin vida. Alex intentó copiar los archivos, pero una alarma sonó repentinamente. Las puertas de seguridad de la nave se cerraron de golpe, atrapándolo en la sala de computadoras. La voz del capitán Zix-Ig resonó por los altavoces. Teniente Comandante Turner. Ha accedido a información clasificada sin autorización. Informe al Brig. 3 oficiales de seguridad del Consejo llegaron en minutos. Eran grandes, fuertemente armados y claramente no estaban interesados en explicaciones. Alex fue arrastrado a una celda en lo profundo de la nave. No debería haber mirado donde no era bienvenido. Zixai dijo, parado fuera de la barrera energética de la celda, la curiosidad es un rasgo peligroso. En los humanos, la tripulación del Pioneer dijo, no están muertos, ¿verdad? La expresión de Zix-Ig no cambió. Sirven al Consejo ahora como todas las especies deben servir eventualmente. La Tierra necesita saber la verdad. La Tierra aprenderá la verdad a su tiempo. La fase 2 comienza pronto.
Su gente comprenderá su lugar en la galaxia antes de que Alex pudiera responder. Zixai le inyectó algo en el brazo. El mundo se volvió oscuro mientras la conciencia se desvanecía. Alex despertó horas después en una celda diferente, esta vez en un transporte de la prisión del Consejo. A través de una pequeña ventana, podía ver estrellas pasar fugazmente. Viajaban más rápido que la velocidad de la luz, rumbo a un destino desconocido. Pero Alex había logrado hacer algo antes de su captura. Envió una sola transmisión en ráfaga hacia la Tierra, oculta en el tráfico de comunicaciones rutinario. El mensaje era corto y codificado, pero contenía la información más importante de los archivos del protocolo de integración en la Luna, en la base Armstrong. La oficial de inteligencia Maria Turner trabajaba hasta tarde cuando llegó el mensaje. Casi lo borró como datos rutinarios. Pero algo en el patrón de transmisión le llamó la atención. El código era uno que ella y su hermano Alex habían usado de niños. Un simple cifrado de sustitución basado en sus juegos infantiles. El rostro de María palideció al decodificar el mensaje. Eran solo unas pocas líneas, pero lo cambiaron todo. El Consejo miente. Las naves no son destruidas. Las tripulaciones están esclavizadas. Protocolo de integración, fase 2 real. Viene. Advertir a todos. No confíen en nadie. Vienen por todos nosotros. María miró el mensaje durante un buen rato. Su hermano estaba desaparecido, probablemente capturado o peor aún. Logró devolver la verdad a la Tierra. Ahora, dependía de ella decidir qué hacer con ella fuera de su ventana. La Tierra flotaba en el espacio, hermosa y pacífica, pero María sabía que la paz era una ilusión. El Consejo había estado planeando la esclavitud de la humanidad desde el principio. La pregunta ahora era si la Tierra descubriría la verdad. A tiempo para contraatacar, miró el mensaje una vez más y comenzó a hacer copias. Si Alex tenía razón, la supervivencia de la humanidad dependía de difundir esta información a las personas adecuadas. La guerra por la libertad de la Tierra estaba a punto de comenzar. Maria Turner leyó el mensaje de su hermano por 10ª vez. Sus manos temblaban mientras estaba sentada en su pequeña oficina en la base Armstrong. Las instalaciones lunares estaban tranquilas a esa hora. Dormían en sus aposentos, pero María no podía dormir. La verdad sobre el Consejo era demasiado terrible para ignorarla. Necesitaba ayuda, pero ¿en quién podía confiar? El Consejo tenía asesores por todas partes. Afirmaban estar ayudando a la humanidad, pero María ahora sabía que estaban observando, esperando el momento adecuado para atacar. Había una persona con la que podía empezar. El capitán Jake Morrison había estado preguntando. Preguntas sobre naves desaparecidas durante meses. Su nave de carga, el Free Spirit, transportaba suministros entre la Tierra y las colonias exteriores. Él sabría si algo andaba mal. María le envió a Jake un mensaje codificado usando una antigua frecuencia militar. Le pidió que se reuniera con ella en una estación minera abandonada en el cinturón de asteroides. El lugar había sido cerrado hace años. En cuanto al Consejo, sería seguro hablar allí. Jake llegó 2 días después en su pequeña nave. Ya era mayor, con canas y líneas de preocupación alrededor de los ojos. El uniforme que una vez usó con orgullo había sido reemplazado por la sencilla ropa de un carguero. María, dijo al encontrarse en la vacía sala de control de la estación. Su mensaje parecía urgente. ¿Qué sucede? María le mostró la transmisión de Alex. El rostro de Jake se ensombrecía al leer cada línea. Al terminar, guardó silencio un buen rato. Sabía que algo andaba mal, dijo finalmente. Demasiados barcos han desaparecido. El Consejo siempre tiene la misma historia. Piratas, accidentes, fallos de equipo, pero son demasiados para ser coincidencia. Necesitamos averiguar qué les pasó realmente a esas tripulaciones, dijo María. Jake asintió. Conozco a alguien que podría ayudar. Amal Bennett. Se supone que está jubilado, pero he oído que ha estado haciendo las mismas preguntas que nosotros. Encontraron al almirante Bennett viviendo en un pequeño apartamento en Marte. El viejo soldado parecía cansado, pero su mirada aún era aguda. Cuando le hablaron del protocolo de integración, su rostro se endureció. He estado observando los movimientos del Consejo durante meses. Bennett dijo, están aumentando sus fuerzas en secreto. Nuevas naves, nuevas armas. Ese no es el comportamiento de las fuerzas de paz. En cuestión de semanas, su pequeño grupo creció. Otros humanos también habían notado cosas extrañas.
Danny Rodríguez, ingeniero jefe de los astilleros de Marte, informó que el Consejo estaba escaneando en secreto todos los diseños militares humanos. Amy Foster, quien trabajaba en comunicaciones, había detectado mensajes encriptados entre naves del Consejo que mencionaban algo llamado la cosecha. Se hacían llamar el Frente de Liberación Terran. No era un nombre muy conocido, pero les daba esperanza. Estaban luchando por la libertad de la humanidad. Incluso si la mayoría de los humanos aún no sabían que estaban en peligro, su primera misión fue rescatar prisioneros de un campo de trabajo del Consejo. Amy había interceptado comunicaciones sobre una instalación en el sistema de Las Vegas donde los trabajadores extraían cristales raros. El Consejo afirmó que era un programa de trabajo voluntario, pero los mensajes mencionaban barreras de seguridad y celdas de castigo. Jake se ofreció como voluntario para liderar la misión. Su nave de carga fue modificada con armas ocultas y generadores de escudos que Danny había instalado durante el mantenimiento de rutina. También reclutaron a Esteve Martínez, un excoronel de la Marina que había estado entrenando guardias de seguridad en las colonias exteriores. El vuelo a Las Vegas duró 3 días. Cuando llegaron, encontraron Pesadilla. La instalación minera estaba construida en un asteroide con cientos de trabajadores trabajando en los túneles. La mayoría eran humanos, pero también había miembros de otras especies. Todos se veían delgados y exhaustos, con la ropa rota y sucia. «Dios mío», susurró María, observando a través de los escáneres de la nave. «Debe haber miles de personas ahí abajo». El rescate fue peligroso. El equipo de Jake tuvo que desactivar las defensas de la instalación sin alertar a la flota del Consejo que patrullaba el sistema. Esteve dirigió a un equipo de voluntarios al asteroide mientras Jake mantenía la nave lista para una huida rápida. Lo que encontraron dentro fue peor de lo que habían imaginado. Los trabajadores estaban retenidos en barracones estrechos con apenas comida suficiente para sobrevivir. Los guardias portaban armas de choque y no temían usarlas. En la enfermería encontraron a la doctora Rachel Coleman, la xenobióloga de la Pioneer. «Eres real», susurró. Cuando Esteve la encontró, creí que estaba alucinando por las drogas que me dieron. La DRA. Coleman estaba débil, pero viva. Les contó sobre los experimentos del Consejo. Estaban probando cómo modificar diferentes especies para trabajar en entornos hostiles. Los humanos estaban siendo modificados para que pudieran respirar gases tóxicos o trabajar en frío extremo. «No solo nos están esclavizando», dijo, que intentan rediseñarnos para convertirnos en mejores herramientas. El equipo de rescate logró liberar a 200 prisioneros antes de que llegaran los refuerzos del Consejo. La nave de Jake resultó dañada durante la fuga, pero lograron regresar a su base oculta en el cinturón de asteroides. Los prisioneros liberados contaron historias horribles sobre familias separadas, niños llevados para su educación y personas que intentaron resistirse, simplemente desapareciendo. La noticia del exitoso rescate se extendió rápidamente por la red secreta. Más humanos comenzaron a unirse a la resistencia. Se enteraron de que varias colonias humanas habían sido evacuadas discretamente por el Consejo. La historia oficial era que las colonias estaban siendo trasladadas a mundos mejores, pero la resistencia ya sabía la verdad. El Consejo comenzaba a sospechar. Aumentaron la seguridad en las instalaciones humanas y comenzaron a hacer más preguntas sobre el personal desaparecido. Los asesores del Consejo comenzaron a investigar informes de actividad terrorista. Extremistas humanos. Todo cambió cuando la nave colonial Nuevo Horizonte intentó resistirse a un grupo de abordaje del Consejo. La nave transportaba a 50.000 colonos a un nuevo mundo más allá de la frontera cuando las fuerzas del Consejo les ordenaron cambiar de rumbo a un destino diferente. La capitana Linda Hayes se negó. El Consejo destruyó la nave con toda la tripulación a bordo. La noticia golpeó a Ir. Como un mazazo, 50.000 inocentes murieron sin previo aviso. El Consejo afirmó que terroristas humanos provocaron la explosión del barco, pero testigos informaron haber visto armas del Consejo disparando contra el buque indefenso. El almirante Bennett convocó una reunión de emergencia de los líderes de la resistencia. Se reunieron en una instalación abandonada en una serie. Sus rostros reflejaban una determinación sombría. «Ya ni siquiera fingen». Bennett dijo: «No se desesperen. Ace 2 ha comenzado». Jake se levantó lentamente. «Entonces es hora de contraatacar. No podemos salvar a todos, pero podemos hacerles pagar por lo que han hecho». María miró a su alrededor, observando los rostros de los demás miembros de la resistencia. Lo superaban en número,
en armamento y se enfrentaban a un enemigo con una tecnología muy superior a la suya, pero seguían siendo humanos. Aún tenían lo único que el Consejo nunca había esperado. Se negaron a renunciar a la tripulación del New Horizon. Murió luchando por su libertad. Ella dijo, les debemos seguir luchando. Se lo debemos a cada humano que ha sido esclavizado, a cada familia que ha sido destrozada, a cada niño que ha sido arrebatado a sus padres. La sala estalló en un asentimiento. El Frente de Liberación Terran ya no era solo un pequeño grupo de rebeldes. Era el comienzo de una guerra que decidiría el destino de la humanidad fuera del frío espacio entre los asteroides. Las naves del Consejo patrullaban el sistema. Buscaban señales de resistencia humana, confiados en que su tecnología superior aplastaría cualquier rebelión antes de que comenzara. Estaban a punto de descubrir que los humanos eran mucho más difíciles de doblegar de lo que creían. El muelle oculto dentro del asteroide en serie se había construido en secreto durante muchos años. El almirante Bennett se encontraba en la plataforma de observación observando cómo la enorme figura de Louis Retribution emergía de su escondite. El acorazado había sido reportado como destruido hacía 3 años, pero eso había sido una mentira. Un engaño necesario para ocultar la última esperanza de la humanidad. El capitán Hake Morrison entró en el puente del gran buque de guerra. Se sentía extraño volver a usar su viejo uniforme para comandar una nave construida para la guerra en lugar de transportar carga. La tripulación a su alrededor eran voluntarios, exmilitares que lo habían dejado todo para unirse a la resistencia. Todas las estaciones informan. Listo, dijo la comandante Lisa Carter, ahora sirviendo como su primera oficial. Había dejado atrás su carrera diplomática cuando la verdad sobre el Consejo se hizo evidente. No había cabida para la diplomacia con esclavistas y asesinos. La retribución no estaba sola. Danny Rodríguez había estado ocupado en los astilleros de Marte, construyendo en secreto nuevas naves utilizando antiguos diseños humanos, cruceros, destructores y escuadrones de cazas que surgían de bases ocultas por todo el sistema solar. No era una flota grande para los estándares del Consejo, pero era suya. El objetivo es el centro de detención de Próxima Centauri. La voz del almirante Bennett resonó en el sistema de comunicaciones. Informes de inteligencia. 200.000 prisioneros humanos retenidos. Iban a traerlos a casa. La instalación orbitaba Próxima Centauri B. Un mundo que el Consejo había convertido en un centro de procesamiento para humanos capturados. Las familias fueron separadas aquí antes de ser enviadas a diferentes campos de trabajo por toda la galaxia. Estaba fuertemente defendido, pero la resistencia tenía ventajas que el Consejo no esperaba. Hake estudió la pantalla táctica mientras abandonaban el viaje más rápido que la luz. El Consejo había construido sus defensas para detener los ataques convencionales. Esperaban que los enemigos vinieran directamente. Con una fuerza abrumadora, no estaban preparados para el caos creativo que los humanos llamaban guerra. Hake ordenó que lanzaran los cazas. Pequeñas naves humanas se dispersaron en todas direcciones, moviéndose en patrones que parecían aleatorios, pero no lo eran. Cada piloto había estudiado las tácticas del Consejo. Durante meses supieron cómo pensaban los alienígenas y cómo reaccionaban ante las amenazas. Los comandantes del Consejo intentaron organizar sus defensas, pero las naves humanas se negaron a comportarse de forma predecible. Mientras los cazas mantenían al enemigo distraído, lideraron el ataque principal. El Retribution y sus escoltas llegaron rápido y bajo, usando la gravedad del planeta para lanzarse y atacar desde un ángulo inesperado. Las naves del Consejo intentaron interceptarlos, pero las naves humanas eran más pequeñas y maniobrables. La batalla fue feroz. Las armas del Consejo eran más avanzadas, pero las naves humanas fueron construidas por personas que esperaban ser superadas en número y armamento. Podían recibir daño y seguir luchando cuando el crucero del Consejo, Eternal Peace, intentó embestir al destructor humano. La nave más pequeña, llamada Freedom, simplemente se hizo a un lado y disparó todo lo que tenía contra los motores de la nave alienígena. El coronel Esteve Martínez lideró el asalto al centro de detención. Sus marines se habían entrenado para esta misión estudiando el diseño a partir de la información recopilada por los prisioneros rescatados. Se movían por los pasillos de la estación como una tormenta, liberando a humanos que habían estado encerrados durante años. El nivel 7 asegurado, Martínez, informó por radio, tenemos familias aquí. Hijos del almirante que no han visto a sus padres en meses. Las escenas de reencuentro fueron desgarradoras y alegres al mismo tiempo. Los padres encontraron a sus hijos. Pensaban que eran esposos muertos que se abrazaban tras años de separación. La DRA.
Rachel Coleman trabajó con los equipos médicos que trataban a prisioneros debilitados por el trabajo forzado en experimentos médicos. Pero el rescate reveló algo aún más terrible en los niveles de investigación de la instalación. Encontraron laboratorios donde científicos del Consejo habían estado realizando experimentos con humanos. Intentaban comprender cómo funcionaban las mentes humanas. ¿Qué las hacía tan resistentes a la presión? Nos están estudiando, le dijo la doctora Coleman a Jake mientras revisaban los datos de la investigación. Intentaban averiguar por qué seguimos luchando cuando otras especies se rinden. Quieren saber qué hace a los humanos diferentes. La respuesta estaba en los archivos. Encontraron que el Consejo había intentado quebrar a miles de prisioneros humanos utilizando métodos que habían funcionado en otras especies: tortura física, presión psicológica, drogas que supuestamente destruían la fuerza de voluntad, pero los humanos seguían resistiéndose incluso cuando estaban hambrientos y exhaustos. Encontraron maneras de contraatacar. El rescate fue un éxito rotundo, pero tuvo un precio. 3 naves humanas fueron destruidas en la batalla y mucha gente buena murió para salvar a sus semejantes. Jake estuvo en el salón conmemorativo de la retribución. Al observar los nombres de los caídos, cada uno había elegido luchar por algo más grande que ellos mismos. La noticia de la victoria se extendió por la galaxia más rápido de lo que el Consejo pudo detenerla. Otras especies esclavizadas comenzaron a notarlo. El deline acuático envió mensajes secretos de apoyo. La insectoide Troqueri se ofreció a compartir información sobre los movimientos militares del Consejo. Incluso algunos peludos. Catherine comenzó a susurrar sobre la rebelión en el mundo industrial de Fouri Prime. Un grupo de trabajadores de Troqueri sometió a sus guardias y tomó el control de una fábrica de armas en el mundo oceánico de Nueva Atlántida. Los saboteadores de Delpine destruyeron una planta de procesamiento del Consejo. La infección de la rebelión se estaba extendiendo. El Dr. Coleman hizo otro descubrimiento inquietante al analizar los datos de la investigación. El Consejo no solo esclavizaba especies para trabajar, sino que necesitaba material genético de otros seres inteligentes para reproducir su propia especie. Las clases dominantes de varias especies del Consejo eran esencialmente parásitos capaces de reproducirse sin extraer ADN de sus víctimas. Esto lo cambia todo, le dijo al almirante Bennett durante una comunicación segura. No son solo conquistadores, sino que literalmente se alimentan de... Que sobreviviéramos a la revelación hizo que la guerra fuera personal como nunca antes. Esto no se trataba solo de libertad o territorio. El Consejo estaba cosechando humanidad como ganado, usando genética humana para reproducir a la siguiente generación de señores alienígenas. Jake autorizó la transmisión que cambiaría la galaxia para siempre. La DRA. Coleman apareció en pantallas a lo largo del espacio del Consejo, hablando directamente con cada especie esclavizada. Les mostró los datos de investigación, las instalaciones de cría, la evidencia de lo que realmente era el Consejo. Les dicen que la resistencia es feudal, dijo a la cámara. Dicen que debes aceptar tu destino, servir al bien común, pero no hay bien común. Solo hay parásitos alimentándose de tus hijos, tus familias, tu propio ADN. Y ahora sabes la verdad. La respuesta fue inmediata y violenta en docenas de mundos. Las especies esclavizadas se alzaron contra sus captores. La galaxia estalló en rebelión cuando las mentiras del Consejo finalmente fueron expuestas. Algunas revueltas fueron aplastadas rápidamente, pero otras triunfaron. Y lo más importante, la idea de la resistencia se extendía más rápido de lo que el Consejo podía contener. Jake estaba en el puente. Los informes de la retribución que observaban fluían de toda la galaxia. Naves humanas luchaban junto a submarinos Delpine y cazas del enjambre Toraceri. La alianza de los esclavizados se fortalecía cada día. El almirante, su oficial de comunicaciones, gritó: «Recibimos un mensaje prioritario de la Tierra. El Consejo exige que nos rindamos y devolvamos a todos los prisioneros rescatados». Jake sonrió con tristeza. «Envíales nuestra respuesta. Diles que la humanidad no negocia con esclavistas. Si quieren una guerra, la tienen». El Consejo cometió un error fatal. Habían despertado algo en la humanidad que no entendían y que no podían controlar. La negativa a rendirse. La determinación de luchar contra todo pronóstico. La disposición a morir por la libertad en lugar de vivir como esclavos. La galaxia estaba a punto de aprender que algunas especies preferirían arder antes que rendirse. La flota se reunió en el límite de Centuri. El espacio era diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. Naves de 47 especies diferentes volaban juntas bajo una misma bandera.
Naves humanas se movían junto a submarinos del Pine. Enjambre Traqueri. Cazas y naves de docenas de otros mundos que se habían liberado de las cadenas de Spell. El almirante Bennett estaba de pie en el puente de la nave insignia Liberation, observando la enorme exhibición que mostraba sus fuerzas. La flota humana estaba en el centro, pero estaban rodeados de aliados que habían respondido al llamado de la libertad. Cada especie trajo su propia forma de luchar. Su propia ira por años de esclavitud. Aproximación final a Centu. Prime informó que el oficial de navegación de la flota de defensa del Consejo se está moviendo para interceptar. La respuesta del Consejo fue abrumadora. Cientos de naves de guerra salieron de las defensas orbitales de su planeta natal. Sus naves eran elegantes y poderosas, armadas con armas capaces de destruir planetas. Pero se enfrentaron a un enemigo al que nunca antes se habían enfrentado. Especies que luchan por su propia supervivencia. El capitán Hake Morrison comandaba la US Retribution en la vanguardia del ataque. Su nave había sido modificada con armas y escudos tomados de naves del Consejo capturadas. A su alrededor, la flota mixta de rebeldes se preparaba para la batalla que decidiría el destino de la galaxia. Todas las naves, este es el almirante Bennett. La voz del viejo soldado resonó por los canales de comunicación. Hoy ponemos fin al régimen de terror del Consejo. Hoy les mostramos que la libertad no puede destruirse, solo retrasarse. Por cada mundo que han esclavizado, por cada familia que han destrozado, por cada niño que han robado. Luchamos. La batalla comenzó con una furia que sacudió las estrellas. Las naves del Consejo dispararon sus armas avanzadas, pero la flota rebelde se dispersó en todas direcciones. Los humanos habían enseñado a sus aliados el arte de guerra caótica, la negativa a seguir patrones predecibles que inutilizaban las tácticas convencionales. Los submarinos de línea se sumergían en el espacio tridimensional como si se movieran por las profundidades del océano. Enjambre de cazas atacó en cantidades abrumadoras, aceptando grandes pérdidas para abrumar las defensas enemigas. La Ferry Catherine usó tecnología de sigilo para aparecer tras las líneas del Consejo y atacar objetivos críticos. Hake impulsó la retribución a través de la formación enemiga, disparando a todo lo que se moviera. El gran acorazado se había convertido en un símbolo de la resistencia humana y las fuerzas del Consejo concentraron su fuego en sus rayos de energía y salvas de misiles que golpeaban sus escudos, pero el viejo buque de guerra seguía luchando. Almirante, estamos atravesando su línea exterior. Hake informó, pero su nave insignia se mueve para interceptarnos. El dominio eterno era el arma más poderosa del Consejo. Una nave masiva que portaba un rayo destructor de planetas. El arma podía destruir mundos enteros de un solo disparo y ahora cargaba para eliminar a la flota rebelde. En un ataque devastador, todas las naves concentraron el fuego en esa nave insignia. Bennett ordenó que no podíamos permitirles usar esa arma. Flota combinada. Giró hacia el dominio eterno, pero la nave del Consejo estaba protegida por capas de naves más pequeñas. Los rebeldes se abrieron paso luchando, sufriendo terribles pérdidas a medida que avanzaban. La liberación fue paralizada por el fuego enemigo, lo que obligó al almirante Bennett a transferir su mando a otra nave. Hake vio lo que había que hacer. El arma destructora de planetas estaba casi lista para disparar su acumulación de energía a un nivel que lo vaporizaría todo en 1.000.000 de kilómetros. La única forma de detenerla era destruir el arma antes de que pudiera dar de baja a todos. Aquí el capitán, anunció Hake por las comunicaciones de la nave. Vamos a embestir ese conjunto de armas. Ha sido un honor servir con ustedes en las retribuciones. La tripulación comprendió que sabían que este momento podría llegar. Hombres y mujeres se abrocharon los cinturones en sus puestos y se prepararon para la batalla final en la sala de máquinas. El ingeniero jefe Danny Rodríguez presionó los reactores al límite. El gran acorazado aceleró hacia el dominio eterno como una lanza lanzada por un dios furioso. Los combatientes del Consejo la rodearon intentando detener su avance, pero la defensa de la nave humana. Los cañones seguían disparando incluso mientras el casco era destrozado por las armas enemigas. Hake, retrocede. La voz del almirante Bennett resonó en el sistema de comunicación dañado. Encontraremos otra manera. Negativo, almirante, respondió Hake con calma. Esta es la única manera de decirle a la Tierra que recordamos cómo luchar. Retribution se estrelló contra el arma destructora de planetas justo cuando estaba a punto de disparar. La descarga masiva de energía destrozó ambas naves en una explosión que iluminó todo el sistema estelar. El dominio eterno se desintegró por completo bajo la presión de la liberación de energía incontrolada. Sin embargo,
el sacrificio de Jaque le dio a la flota rebelde su oportunidad. El coronel Esteve Martínez lideró el asalto a las defensas orbitales del Consejo. Los marines se abrieron paso a través de una estación tras otra. La DRA. Rachel Coleman acompañó a la fuerza de ataque. Su conocimiento de la tecnología del Consejo les ayudó a localizar las instalaciones de recolección genética. Lo que encontraron en las cámaras de reproducción fue peor de lo que habían imaginado. Miles de seres de docenas de especies estaban retenidos en unidades de contención. Su material genético se extraía para crear la siguiente generación de gobernantes del Consejo. Había niños de colonias humanas, junto con crías de todas las especies que el Consejo había esclavizado. «Sáquenlos de aquí», ordenó Martínez a sus tropas. Todos estaban poniendo fin a esta pesadilla. Hoy, el rescate de los prisioneros genéticos se convirtió en el punto de inflexión de la batalla al correrse la voz de que el programa de reproducción del Consejo había sido expuesto. Y destruyó el resto. Las fuerzas de retención comenzaron a rendirse. Muchos de ellos habían sido obligados a servir al Consejo, amenazados con el mismo destino que la humanidad. La guerra no terminó con una sola victoria. Se necesitaron meses para dar caza a los leales al Consejo que quedaban y liberar a todos los mundos esclavizados. Algunos planetas habían sido minados tan completamente que nunca más podrían albergar vida. Otros se habían convertido en mundos industriales donde poblaciones enteras vivían en ciudades subterráneas sin ver la luz del sol. Pero gradualmente, la galaxia comenzó a sanar. La Alianza Galáctica que reemplazó al Consejo se construyó sobre principios diferentes. Ninguna especie sería obligada a unirse. Ningún mundo sería despojado de sus recursos, y lo más importante, ningún ser volvería a ser cosechado para beneficio de sus supuestos superiores. El almirante Bennett, ahora una anciana, se encontraba en el salón conmemorativo de la Luna, donde el nombre de Jaque Morrison estaba grabado en piedra negra. La inscripción debajo decía: «Simplemente nos mostró que vale la pena morir por algunas cosas». Los niños de la Tierra jugaban en parques que alguna vez fueron centros de detención del Consejo. Las naves humanas patrullaban las rutas comerciales junto con naves de docenas de especies aliadas asegurando que nadie volvería a enfrentarse a los horrores del protocolo de integración. María Turner, ahora directora de la Alianza Inteligencia, a menudo pensaba en su hermano Alex. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero su mensaje de advertencia salvó miles de millones de vidas. A veces se preguntaba si estaría orgulloso de lo que la humanidad se había convertido. La galaxia había aprendido una lección importante: la tecnología avanzada no significaba nada sin la voluntad de luchar por lo correcto. La superioridad numérica era inútil contra seres que se negaban a rendirse. El enemigo más peligroso era aquel que no tenía nada que perder excepto su libertad en los tranquilos espacios entre las estrellas donde las naves del Consejo una vez cazaron nuevas especies para esclavizar. Las naves de la Alianza ahora llevaban un mensaje diferente. Traían comercio, conocimiento y protección a cualquier mundo que pidiera ayuda, pero también llevaban una advertencia que resonaba desde la Tierra hasta el borde galáctico. Algunas especies nacieron para ser libres y lucharían contra cualquiera que intentara arrebatarles esa libertad. El Consejo había aprendido demasiado tarde que la mayor arma de la humanidad no eran sus naves ni sus armas, sino su absoluta negativa a aceptar que algunas cosas no se podían cambiar, que algunas luchas no se podían ganar. Algunas libertades no merecían la pena morir porque habían despertado algo en la galaxia que nunca volvería a dormir. La idea de que los seres ordinarios podían enfrentarse a los dioses y ganar si estaban dispuestos a pagar el precio. La era del Consejo había terminado. La era de la libertad había comenzado.